como hijos de Dios. Gloria al Señor. La fidelidad. Qué importante es que usted y yo seamos fieles a Dios como verdaderos cristianos y gozaremos de todas sus bendiciones. ¿Sí? Es importante que usted y yo seamos fieles a Dios, porque al ser fieles a Dios tenemos la garantía de gozar de sus bendiciones. Gloria al Señor. Fidelidad. Según el diccionario, fidelidad es lealtad. Aparte de lealtad, fidelidad también es observancia de la fe que uno debe de mostrar a otro. Se entiende también por fidelidad, puntualidad. ¿Sí? Fidelidad también se refiere a puntualidad. Amén. Fidelidad también es sinceridad. Fidelidad también es esmero. Fidelidad también es exactitud. Fidelidad también es perfección, constancia, veracidad. Al hablar de una manera teológica, o sea, acerca de Dios, la fidelidad es el atributo por el cual Dios, amén, se consagra a lograr la consumación de todos sus decretos y sus veredictos. Porque Dios es el cumplidor. Dios sí cumple. Sí, Dios es fiel. Sí, Señor. Por lo tanto, Dios lleva a cabo, gloria al Señor, todo, consuma todo, todos los decretos, veredictos, y los cumple. Gloria al Señor para siempre. Los cumple. Gloria al Señor, cumple todas sus promesas. De manera, amados hermanos, que Dios es leal. Dios es infalible. ¿Qué quiere decir infalible? Que no falla. Que es perfecto. Que no hay una sombra de imperfección. Gloria al Señor. Infalible. Dicen que el Señor que está sentado allá en Roma es infalible, pero Él es humano como usted y como yo. Por lo tanto, Él es falible, pero Dios es infalible. Dios no falla, Él es perfecto. Gloria a Dios para siempre, aleluya. Entonces, por lo tanto, Él es infalible y es constante. Gloria al Señor, como principio rector de la vida cristiana, aleluya, es la virtud que mueve al creyente a conservarse puro delante de Dios. La fidelidad del creyente. La fidelidad del creyente. Aleluya, como principio rector de la vida cristiana, es la virtud que mueve al creyente a conservarse cotidianamente la lealtad de vida a su Salvador en plenitud de su fe, anunciando y viviendo el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros como creyentes tenemos que ser fieles. Sí, Señor. Sí, tenemos que ser fieles, porque Dios es fiel. Vamos a entrar. En primer lugar, la fidelidad de Dios. Dios es fiel por naturaleza. Ese es el primer punto. Gloria al Señor. Dios es fiel por naturaleza. El encabezado, ¿verdad?, es la fidelidad de Dios. Primero, Dios es fiel por naturaleza. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Acompáñenme ahí al libro de Deuteronomios. Gloria a Dios para siempre, capítulo 7, versículo 9. Deuteronomios, capítulo 7, verso 9. Gloria al Señor para siempre. Capítulo 7, versículo 9, dice la palabra del Señor. Aleluya. Estamos ahí, amados. 7:9 de Deuteronomios. Conoce pues que Jehová
tu Dios es Dios, Dios fiel. Oiga bien, Amén. que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Oiga lo que dice el Señor. Dice, conoce pues, le dice, que Jehová tu Dios es Dios fiel. Sí, Dios es fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Gloria al Señor para siempre. Dios es fiel por naturaleza. Amén. Y no hay nadie más que nuestro Dios para ser fiel. Nosotros fallamos, nosotros nos equivocamos. Sí, pero Dios es fiel. Porque Él es Dios, porque Él es perfecto. Mire lo que dice Isaías. Acompáñenme al libro de Isaías, capítulo 49. Isaías, capítulo 49, verso 7. Gloria al Señor para siempre. Así ha dicho Jehová. Oiga esto. Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos, verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Amén. Dios es fiel. Sí, Dios es fiel. Por lo tanto, nuestro Dios, aleluya, no hay Dios como Él. No podemos nosotros decir, ¿verdad? Aleluya, que un ídolo sea fiel porque no tiene vida. No, no se mueve, no promete, gloria al Señor para siempre, no guarda, porque es un ser, ¿verdad? Que no tiene vida. Es un ser muerto. Es un objeto. Pero sin embargo, nuestro Dios es fiel. El Dios que hizo los cielos y la tierra, nuestro Dios todopoderoso, es fiel. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Mire lo que dice la palabra del Señor ahí. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 9. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Amén. 1:9 de 1 de Corintios dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si usted y yo podemos ver aquí, el apóstol Pablo reconoce la fidelidad del Padre. El apóstol Pablo reconoce la fidelidad del Padre para convocar a los corintios a una comunión con su Hijo Jesucristo, el Señor de la iglesia. Él es fiel. Sí, gloria a Dios para siempre. Pablo lo reconoce la fidelidad del Padre al llamar a los corintios, y no solamente ha llamado a los corintios, sino que también nos ha llamado a usted y a mí, gloria al Señor, a que tengamos comunión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vemos acá la fidelidad de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 24. Gloria a Dios para siempre. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 24. Gloria al Señor. Mire lo que dice ahí. 5:24. Gloria al Señor. (5:24) dice: fiel es el que os llama. Pablo decía a los corintios: fiel es Dios que os llamó a tener comunión con Jesucristo. Acá Pablo, escribiéndole a los tesalonicenses, le dice: fiel es el que os llama, el cual también dice lo hará. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. ¿Qué es lo que va a hacer? Mire lo que dice el 23. Y el mismo Dios
Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si usted y yo vemos en el 23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique, oiga bien, os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Noten los beneficios tan grandes, aleluya, que nosotros tenemos acerca de la fidelidad de Dios. Y dice el 24, fiel es el que os llama, el cual también hará. Nos santificará, nos guardará irreprensibles, amén, aleluya, hasta la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, por lo tanto, podemos nosotros confiar, podemos nosotros como creyentes tener esa certeza, esa seguridad de que Dios es fiel. Sí, porque Él es Dios. Él es Dios vivo, gloria a Dios para siempre. Él es fiel, gloria al Señor. Segundo, tenemos nosotros testimonios acerca de la fidelidad de Dios. Sí, tenemos testimonios acerca de la fidelidad de Dios. Gloria al Señor. ¿De qué manera podemos ver? Y el testimonio que nosotros podemos ver a través de la palabra, podemos ver el testimonio de la fidelidad de Dios, el cumplimiento de sus promesas. Dios promete y Dios cumple. Nosotros decimos, voy a estar a las 5 y llegamos a las 5:30. ¿No es cierto? O llegamos a las 6. O llegamos a las 7. Sí. Seguro que ahí voy a estar. Y puede que se le haya olvidado. Se le olvidó. ¿Y qué pasó? Mire, usted prometió estar, ¿no es cierto? O es como aquel padre que dice, te prometo, hijo, que voy a estar ahí viéndote jugar. O hija, te voy a ir a ver participar. Ahí jugar el básquetbol, o el hijo el soccer, o cualquier otro deporte, ¿verdad? Pero el padre se le olvidó, trabajó overtime, se le alargó el trabajo, qué sé yo. Y la hija, viendo y buscando a ver dónde está el padre, terminó el partido. Espera, hasta le está esperando todavía para que lo fuera a recoger. ¿Llegó el padre? No llegó. Prometió llegar. Por alguna otra razón no pudo llegar. Mas sin embargo, nuestro Dios nos promete y Él cumple sus promesas. Cumple su promesa. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Primera de Reyes 8:20. Gloria a Dios. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 20. Si estamos ahí en lo correcto, gloria a Dios para siempre. 8:20 de Primera de Reyes. 8:20 dice: y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Mire, ¿qué está diciendo Salomón? Dios cumplió su promesa. David era el que tenía que edificarle casa a Jehová Dios. Pero Dios le dijo, tú no me edificarás casa. Porque dice que David había derramado demasiada sangre. Y entonces le dijo, tu hijo me va a edificar casa. Y por eso vemos acá a Salomón, aleluya, diciendo, y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. No solamente le edificó casa, sino también fue el sucesor de su padre en el trono. Y fue una promesa que Dios le había hecho a David. Bendito sea el Señor. Entonces vemos que Dios cumple sus promesas. Amén. Gloria al Señor para siempre. Dios cumple su promesa. Salmo 132.
Salmo 132. Habla la Biblia conmigo. Salmo 132, verso 11. Miren lo que dice ahí. Salmo 132, versículo 11. Miren lo que dice ahí. 132, 11. Dice: en verdad, oiga esto, juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Oiga bien, vemos a Salomón confirmando la promesa que Dios le había hecho a David. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Y mire, el verso 11, gloria al Señor, en verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello, y de tu descendencia pondré sobre tu trono. Si usted y yo podemos ver acá en este versículo, aleluya, cómo David juró a Jehová, así juró Jehová a David fidelidad. Dios es fiel. Amén. Y Él cumple su promesa. El Señor prometió sostener la monarquía davídica y mantener en el trono a uno de su descendencia. Y Dios la cumplió. Dios cumple su palabra. Dios cumple sus promesas. Sí. Usted no piense, amén, de lo que Dios le prometió, ¿verdad? Bueno, Dios me dijo, gloria al Señor, que Dios lo iba a hacer. Pero entonces Dios dijo que iba a hacer. Pero también yo tengo que poner de mi parte. ¿Para qué? Para que Dios cumpla esa promesa. Sí. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Dios prometió, Dios dijo que lo iba a hacer. Pero sin embargo yo también tengo que poner de mi parte. No es de que, ¿verdad? Dios me prometió, ¿verdad? Un ministerio. Dios me prometió esto, me prometió aquello. Pero entonces yo voy a dormirme en mis laureles y voy a esperar a ver cuándo suceda, cuándo pase. No, yo también voy a poner de mi parte en buscar a Dios, aleluya, con fidelidad, para que Dios cumpla su promesa en mi vida. Lo que Él me prometió, gloria a Dios para siempre. Miqueas 7:20. A ver, ¿por dónde estará Miqueas, verdad? Está ahí despacito de Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonía, Zacarías, Malaquías. Está despacito de Jonás. Miqueas 7:20. Miqueas 7:20. Amén. ¿Lo tenemos, amor? Amén. Gloria a Dios para siempre. 7:20 dice: cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Gloria al Señor. Mire, gloria a Dios para siempre. Había una esperanza para el pueblo acá. ¿Cuál era la esperanza? Aleluya, la esperanza se basaba en el carácter inalterable de Dios. Dios dijo, aleluya, ¿qué Dios como el Dios que usted y yo servimos? Miren lo que dice el 18. ¿Qué Dios como tú? Oiga bien, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y el 20 dice: cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Gloria a Dios para siempre. Mire, Dios cumple su palabra. Dios cumple su palabra. Por eso Miqueas decía: ¿qué Dios como tú, que perdona? Gloria a Dios para siempre. Sí, Él cumple su promesa, cumple su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Si vamos a ver lo que dice Hebreos, aleluya, 10:23. Hebreos 10:23.
Mire lo que dice ahí la palabra del Señor, Hebreos 10:23, dice, mantengamos firme, oiga bien, sin fluctuar, sin fluctuar. Sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué vamos a tener firmes? Gloria al Señor. ¿Por qué nos vamos a mantener firmes sin fluctuar? Porque hay una promesa. Mire lo que dice el final del verso. Gloria al Señor. Porque fiel es el que prometió. Amén. Fiel es el que prometió. Por lo tanto, si Él prometió y Él dijo, yo, mi deber como creyente, como hijo de Él, es confiar en Él, esperar en Él, porque Él es fiel y Él va a cumplir su palabra. Amén. Va a cumplir su promesa. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. No solamente vemos el cumplimiento de sus promesas, también vemos la ejecución de sus juicios. No crea usted de que, qué lindo mi Dios, en todas sus promesas, su palabra, gloria a Dios para siempre son, de bendición, sí, de bendición, pero también no se olvide que la Biblia dice, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Sí, sí. Hoy nuestro Dios es nuestro abogado. En el futuro se convertirá en el juez. Señor. Sí. Mire lo que dice la palabra del Señor. Él ejecuta sus juicios. Jeremías 23:20. Bendito sea el nombre del Señor. Jeremías 23:20. 23:20. Jeremías 23:20. Estamos ahí, amados. Amén. Gloria a Dios. Miren lo que dice el verso 20. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. ¿Qué vemos en este verso? Gloria a Dios para siempre. Gloria a Jesús, aleluya. Hay el anuncio de un juicio. Vemos el anuncio de un juicio y se repite de manera casi idéntica en el capítulo 30, en el versículo 23 y 24. Si usted y yo vamos para allá, en el capítulo 30, casi de manera idéntica se repite el 23 y el 24. Gloria al Señor. Miren lo que dice ahí. Capítulo 30, versos 23 y 24. Dice la palabra, he aquí la tempestad, oiga esto, de Jehová sale con furor, la tempestad que se prepara sobre la cabeza de los impíos reposará. No se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón en el fin de los días. Aleluya. Entenderéis esto. Si usted y yo vemos aquí, vemos que habla de la tempestad. Sí, hay una tempestad. Nos habla acerca de juicios. Gloria al Señor. Juicios que vendrán. Y vendrán en el futuro. Hay juicios. Amén. Hoy, usted y yo disfrutamos de la bendición de Dios. Disfrutamos, amén, de la protección del Señor. Hoy tenemos nosotros el privilegio de poder estudiar la palabra. Tenemos el privilegio de congregarnos. Tenemos el privilegio de poder orar. Tenemos la bendición y el privilegio, aleluya, de que el Espíritu de Dios nos guía cada día, nos fortalece
cada día. Aleluya, nos amonesta, nos inquieta, gloria al Señor, nos mueve a buscar al Señor. Aleluya, tenemos la garantía de la compañía del Espíritu Santo cada día en nuestras vidas. Nos recuerda la promesa, nos recuerda la palabra, pero llegará un día en que todo será quitado. Cuando el Señor venga y descienda a buscar a su iglesia y la iglesia de Cristo desaparezca, no van a haber, ¿verdad? Bueno, más pastores, evangelistas, quizás habrán, ¿verdad?, algunos que hayan vivido y hayan estado viviendo descuidadamente y se quedaron, ¿verdad? Pero ya no va a haber Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo va a ser el que va a entregar a la iglesia al Padre. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, mire, vendrá un juicio. Va a haber un tiempo de juicio. Mire lo que Dios dijo. Cuando le habla a Abraham. Y dice, yo he determinado destruir Sodoma y Gomorra. Aún todavía Abraham intercede, ¿no es verdad? Intercede, va y dice, Señor, mira, no puede ser posible que vayas también a destruir al justo con el injusto. Señor, le dice, si hubiesen 50, Señor, si hubiesen 50, ¿nos va a destruir? No, si hubiesen 50, no nos va a destruir. Señor, si hubiesen 40, le dice, por amor a los 40 no los voy a destruir. Señor, dice, ya empezamos el diálogo y la plática, no te molestes, pero si hubiesen 30, si hubiesen 20, si hubiesen 10, pero no había ni 5. Ni 5. ¿Qué hizo Dios? Mire cómo Dios, amén, se movió en misericordia en enviar a los ángeles a sacar a Lot. Saca a Lot, y aún Lot no queriendo ir a donde Dios. Oiga bien, cuando Dios le indica, escapa, ven para tal sitio, Dios es específico, amado. Dios no anda con rodeos. Se me hace como que Dios me dijo. No, o te dijo o no te dijo. ¿Te señaló o no te señaló? ¿Te marcó o no te marcó? ¿Te dijo que sí o te dijo que no? ¿Te dijo específicamente a dónde ir? Es como aquel predicador, amén, que no conocía Honduras, amén, y Dios le habló y le dijo, vas a ir a Honduras, a un viaje misionero. Y dijo, Honduras, pero no conozco a nadie en Honduras, pero yo te voy a llevar. Y Dios le había hablado a un siervo allá en Honduras, que iba a enviar a ese misionero. Y este hombre dice que salió de aquí a Estados Unidos y llegó. Y mire cómo Dios se mueve. Porque aquel siervo también estaba esperando en el aeropuerto. Cuando llegó aquel misionero, se encontraron ustedes, hermanos, que esperamos. No se conocían. Nunca habían hablado. Pero Dios lo movió. Y se encontraron. Amén. Dios le habló, aleluya, a Lot, y a través de los ángeles le dijo, escapa al monte. ¿Y qué hace Lot? Dice, si Dios dijo que iba para allá, es de que Dios sabía que iba a llegar, amado, y que los juicios no lo iban a alcanzar. Sí, amén. Pero ¿qué dice Lot? Lo dice, no, si voy para allá, no la voy a hacer. ¿Quién sabe más, amado? El hombre que Dios. Si Dios dijo, escapa, ve para allá, es porque Dios le dijo que allá iba a estar seguro. Y quizás, amado, quizás, déjeme pensar, déjeme imaginarme. Tengo derecho a pensar y a imaginarme, ¿no? Que si este hombre hubiera agarrado para donde Dios le dijo, no hubiese cometido el pecado sus hijas con este hombre. Sí. Déjeme pensar o imaginarme. Sí. Pero agarraron y se fueron para otro sitio donde Dios no lo había mandado. Mire qué peligro es cuando la persona agarra el camino para donde Dios no le ha indicado ir. Pero muchas de las veces el hombre dice, no, a mí se me hace. Bueno, se te hace y luego cuando ve contra la pared, entonces no te andes quejando. Sí. Bendito sea el nombre del Señor. Si Dios cumple sus juicios, Él dice que va a ejecutar juicio y los ejecuta.
Miren lo que dice ahí en el mismo libro de Jeremías, capítulo 51, verso 29. Si usted no sabía que tendría 51 capítulos, pues hoy se enteró. Jeremías 51, tiene más de 50. Tiene 52. 51, 29 de Jeremías. Mire lo que dice ahí. Aleluya. Miren lo que dice el verso 29. Temblará la tierra y se afligirá, porque es confirmado contra Babilonia todo el pensamiento de Jehová para poner la tierra de Babilonia en soledad, para que no haya morador en ella. Si usted y yo vemos ahí, los babilonios se desmoralizaron completamente ante el anuncio del inminente ataque. Dejaron de pelear, se encerraron en sus fortalezas y se volvieron como mujeres. ¿Se acordaron? ¿Se acordaron? Se acobardaron. Miren lo que dice el 30. Los valientes de Babilonia dejaron de pelear, se encerraron en sus fortalezas, les faltaron las fuerzas, se volvieron como mujeres. Incendiadas están sus casas, rotos sus cerrojos. Dios dijo que iba a venir. Y Dios cumple. Cumple. Los juicios de Dios vendrán. Mire, Dios es fiel. Amén. Él cumple su palabra, pero también Él cumple sus promesas, cumple sus juicios, cumple también el perdón de pecados. Dios dice, yo te perdono, y Él perdona. Vamos a lo que dice la palabra del Señor en 1 de Juan, capítulo 1, verso 9. Allá cerquititas de Apocalipsis. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Salud. Mire lo que dice ahí, el verso 9. 1:9 de 1 de Juan. Si confesamos nuestros pecados, oiga bien, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, note algo bien importante acá en este verso. Nos habla acerca de un perdón, ¿no es verdad? Pero también la confesión de nuestros pecados no es una simple forma o manera de recitar superficialmente nuestras faltas. Amén. Aleluya. Significa reconocer. Cuando uno confiesa, uno reconoce, amén, sus faltas, reconoce sus errores y se vuelve a alinear o alinea su vida con la bondad y los mandamientos de Dios. Por eso cuando el hombre peca, el hombre falla o comete una falta o un error, no es simple y sencillamente así, sí, fallé, sí, pequé, amén, pero así, por encimita, pero que de lo más profundo reconozca, y no solamente que reconozca, sino que vuelva, amén, a alinear su vida. No sé si alguna vez usted corrió, ¿verdad?, en la pista. Hay unas carreras que se hacen en que uno tiene que mantener el carril donde uno va. Si uno se salió del carril, quedó descalificado. Sí. Y ni puede ni siquiera también, ¿verdad?, cuando va en carrera, a incluso pisar la línea, tiene que mantenerse dentro de la línea donde va corriendo.
El hombre, cuando reconoce su pecado y confiesa, vuelve a alinear su vida con el Señor y a someterse, amén, a la palabra, a obedecer los mandamientos del Señor. Gloria al Señor, y establecer nuevamente, ¿verdad?, esa comunión. ¿Por qué? Porque Él puede perdonar y limpiar, aleluya, las transgresiones terribles que el hombre haya cometido. Sí. Señor, aleluya. Sí. Dios perdona y limpia. Él dijo, yo te perdono y te limpio. Y Él lo hace. Pero vuelvo y repito, el hombre necesita reconocer y alinear su vida una vez más con el Señor. ¿Sí? Entonces vemos que Él, amén, es fiel en perdonar los pecados. También, aleluya, vemos, gloria al Señor para siempre, aleluya, las virtudes de la fidelidad divina. Gloria al Señor, las virtudes de la fidelidad divina. ¿Cuáles son esas virtudes? Una de las virtudes de la fidelidad de nuestro Dios es que Él es grande. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Lamentaciones 3:23. Lamentaciones. Aleluya. Lamentaciones 3:23. Nuestro Dios es grande. Amén. Sí. Nuestro Dios no es ningún enanito, ni un muñeco, ¿va? Los idólatras tienen dioses de todos los tamaños. 3:23 de Lamentaciones dice: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Gloria al Señor para siempre. Gloria al Señor. Mire lo que dice ahí. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Dios es fiel, Señor, es grande en fidelidad. Gloria al Señor. También vemos que Dios es infinito, otra de sus virtudes. Dios es, aleluya, de la fidelidad de Dios, la fidelidad de Dios es infinita. Sí. El hombre puede ser fiel hasta que, ¿verdad?, no se aburra o se canse de la mujer que tiene, o se enferme. ¿Sí? Lo mismo le pasa a la mujer. ¿Sí? O que se canse de estar peleando. Conozco a un médico. Los otros días estaba hablando con él y le decía, ¿cómo están? 5. Vamos a ver lo que dice Salmo 36:5. Salmo 36:5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Gloria a Dios. La fidelidad de Dios es infinita, hermano. ¿Sabiste qué distancia hay? Gloria al Señor para siempre. De los cielos a la tierra. No sabemos. ¿Cuánta distancia hay? No ese cielo que usted mira ahí, donde está Dios. Aún lo que usted y yo alcanzamos a ver. Cuando uno se va y se monta en el avión, ¿verdad? Y dice, uno lo mira bien cerquitita, pero ahí está. Todavía lejísimo. Pues mire lo que dice el salmista. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Gloria a Dios para siempre. Dios es infinitamente fiel. Gloria a Dios. La fidelidad de Dios es eterna. Eterna. Eterna.
Salmo 119, 90. 119, verso 90. Miren lo que dice ahí. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Note bien. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. En otras palabras, la fidelidad de Dios no tiene término, no tiene fin, es eterna. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Los testimonios y virtudes de la fidelidad de Dios nos mueven a amarle y adorarle cada día más, porque aún si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Pero no se agarre de ese verso para ser infiel. Sí, porque hay alguien que dice, no, pues si la misma palabra dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Entonces, por lo tanto, yo voy a ser infiel. No, no, no. Nosotros estamos llamados a ser fieles porque Él es fiel con nosotros. Estamos llamados a ser fieles. Por lo tanto, amados, debemos nosotros, amén, de amarle y adorarle cada día más, porque aún si fuéramos infieles, Él permanece fiel, según lo dice 2 Timoteo 2:13. Sí, gloria a Dios para siempre. ¿Lo vamos a dejar ahí? Gloria al Señor. El próximo martes estaremos viendo la fidelidad de los hijos de Dios. Amén. Sí, gloria al Señor para siempre. La fidelidad de los hijos de Dios.